Soy el doctor Abraham Puga Holguín, también graduado en la Universidad Veracruzana, y pues voy a exponerles esta parte, ¿no? O presentarles esta parte. Bueno, en la presentación la llamamos como tal COVID-19, evidencias de comorbilidades e implicaciones para la atención integrativa de la pandemia. Bueno, la siguiente es que no está conectado. Bueno, aquí vemos de primera instancia un artículo de unos chinos, Jung, en el 2020, donde ven la parte de la microbiota intestinal y sus efectos en la severidad de la enfermedad por COVID-19. A grandes rasgos, el experimento lo que llevó a cabo fue llevar un grupo con pacientes sanos y otro grupo con pacientes con SARS-CoV-2, ¿no? La que produce el COVID-19. A estos dos grupos que se les hizo, se extrajo sangre y muestras fecales para hacer ciertos análisis a nivel sistémico. Y de manera muy general, pues una proteína que tiene que ver con procesos inflamatorios, que la proteína C reactiva, que es lo que se observó en esos pacientes que tenían SARS-CoV o COVID-19, pues había un incremento de la proteína, ¿no? Asociada a inflamación. Ahora bien, la misma diapositiva. Por otro lado, si vemos la figura A, de manera general podemos ver dos barras, ¿no? En este eje vemos la abundancia relativa de ciertas bacterias o clasificación de bacterias que hacen como un screening ellos. Y de manera general, pues me voy a enfocar en los pacientes con COVID-19, ¿no? Que estaban hospitalizados y con una mayor severidad de la enfermedad. ¿Qué es lo que observan? Me voy a enfocar en los colores verdes y azul. Ven que hay una gran cantidad de un género que son un género Bacteroidetes, que tienen que ver con parásitos comensales. Y en el color azul vemos otro género que son las actinobacterias. En estas bacterias se ven reducidas, ¿no? Si comparamos con los pacientes sanos, porque al ver un paciente sano que vemos más bacterias del género actinobacteria, que es el que se ve en azul. Pero ¿qué pasa en los pacientes con COVID? Pues se ve una reducción de estas bacterias que tienen que ver con los microorganismos que están presentes en muchos alimentos. La siguiente, por favor. Este género, actinobacteria, pero no hay que descartar, ellos hacen con un screening, pero pues realmente en la microbiota intestinal hay millones de microorganismos, ¿no? Que pueden estar participando. Ellos solamente toman de base pero este género se encuentra en muchos micronutrientes de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos alimentos que crecen en un ambiente sano, pues van a generar efectos potenciales en la salud. Estos micronutrientes pues se encuentran, como ya les mencioné, en la tierra, sobre todo le llaman el humus. Y también depende mucho, si tenemos un ambiente contaminado, pues que vamos a obtener alimentos no tan nutritivos, que puedan mejorar la salud. También la composta, otros alimentos dentro de la tierra o incluso los mismos animales que defecan o las lombrices secretan enzimas, ¿no? Estos microambientes, ¿qué es lo que hacen? Pues revitalizar este ambiente y generar ciertos micronutrientes que impacten en la salud asociado a las bacterias, ¿no? Que también se generan en esos alimentos. La siguiente, por favor. No me voy a detener tanto en estos artículos, pero hay evidencias, ¿no? De cómo ya se están viendo estas perspectivas con microorganismos, sobre todo en la parte antiinflamatoria, ¿no? Cómo ciertas bacterias generan, es decir, esos efectos positivos, reducen la inflamación. Por otro lado, también hay terapias antibacteriales empíricas para revertir el COVID. Ya se está utilizando de una manera preventiva en algunos hospitales, ¿no? Este enfoque, que de cierta manera pues es disminuir los síntomas o la severidad de esos pacientes que son afectados por la enfermedad, como son los hipertensos, obesos, diabéticos, ¿no? Que hay que aclarar que Enrique ya lo abordó ampliamente en la plática anterior. La siguiente. En el mismo estudio, ¿qué es lo que observan? Vamos a ver en color amarillo, me voy a enfocar solamente a esos datos porque son bastantes, pero el género que les mencioné, las actinobacterias que están presentes en los micronutrientes. Si vemos aquellos pacientes que no presentaron COVID, podemos ver en esta barra que tenemos del lado derecho, la última, podemos ver que tienen una mayor proporción de ese género de bacterias, que si recordamos los pacientes que no se enfermaban, los que no tienen COVID, pues tienen mayor proporción. Pero ¿qué pasa con los pacientes que son hospitalizados? Tienen una menor presencia de esos microorganismos, es decir, no tienen esas barreras o esa ayuda interna para modular el sistema inmune. La siguiente.
De manera general, voy a leer este pequeño párrafo. Dice, el autor nos menciona esto. Se observa que a mayor concentración de ciertos marcadores inflamatorios en plasma sanguíneo de pacientes con COVID-19, menor es el porcentaje de abundancia de bacterias intestinales. ¿Esto qué nos quiere decir? Si observamos todas las gráficas, no voy a adentrar a fondo a todas, solamente a lo que midieron. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una interleucina, que es la interleucina 10, o el factor de necrosis tumoral alfa, que tienen que ver con procesos inflamatorios. Miden en la sangre estas citoquinas inflamatorias y ¿qué es lo que observan? Que aquellos pacientes que tienen menor abundancia relativa de bacterias de diferentes géneros, por ejemplo aquí, vemos 0, que es 0 entre 0 y 5, en casi la mayoría de las gráficas, podemos ver que a una menor presencia de microorganismos hay una mayor expresión de las citoquinas inflamatorias. ¿Esto qué quiere decir? Estos individuos son más propensos a presentar inflamación y una severidad de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando tenemos una microbiota abundante? Como podemos ver, que de hecho son menos sujetos, es decir, muy pocos individuos presentan esto, tienen mayor abundancia de microorganismos, pero las interleucinas están en menor proporción, es decir, hay menores niveles de inflamación. Y pudiera estar asociado que estas personas no presenten síntomas o no presenten, cuando se enferman de COVID, presenten los síntomas de una forma menor. Sí, nada más remarcar que precisamente lo que estamos viendo es personas que tienen una microbiota restringida por falta precisamente de ingesta, tienen mayores niveles de inflamación y conforme se presentan personas que tienen una riqueza de la microbiota, baja la presencia de inflamación, ¿verdad? Hay una correlación muy fuerte en lo que hablábamos precisamente respecto a la inflamación crónica. Y algo que hay que aclarar, cada punto es un individuo. Si se dan cuenta, ¿cuántos individuos están aquí? La población es menor, ¿no? Y son datos alarmantes, ¿no? La siguiente. Bueno, y concluye Jung en el 2020 sugiriendo que la disminución del número y variedad de microorganismos intestinales que modulan el sistema inmune pueden contribuir a la severidad de la enfermedad por COVID-19. Cabe aclarar que este es un artículo, pero como hay cientos y cientos de artículos que están saliendo sobre esta temática de la microbiota intestinal, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora bien, aquí viene la otra contraparte. ¿Qué podemos hacer, no? Ciertos artículos nos mencionas. Por ejemplo, Escalante en el 2016 hace una revisión del pulque, que es una bebida tradicional mexicana, ancestral, que se ha observado que tiene una gran cantidad de microorganismos que hacen que se fermente la bebida, ¿no? Se obtiene la fermentación de la bebida, pero también hay en esa solución, en la bebida hay como tal muchos microorganismos que podemos ver aquí en la foto del lado superior derecho. No solamente el pulque, podemos tener también, por ejemplo, estos alimentos que vienen de búlgaros, si no mal recuerdo, que tienen que ver para hacer yogur, los tibicos, que es para el kefir, o se me fue el otro, el que es el tepache también, perdón. Tienen gran cantidad de microorganismos. También, efectivamente. Puede haber muchas sustancias o alimentos a partir de estos microorganismos que pueden mejorar la salud, ¿no? Sobre todo aquí podemos ver en la figura, él menciona que tienen actividad prebiótica. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos una carente microbiota intestinal o microorganismos intestinales, pues podemos llegar a la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando se mejora esa calidad intestinal, ¿no? De microorganismos? Podremos llegar a efectos de salud, ¿no? Cabe aclarar que también hay muchos estudios que hace falta que se hagan para confirmar, ya está confirmado, pero para asegurar más esto o que más gente se dé cuenta de estos efectos potenciales de estos alimentos o bebidas que tienen un gran impacto en la salud. También tienen actividad probiótica. ¿Esto qué quiere decir? Disminuyen los microorganismos patógenos, disminuyen la inflamación sistémica y también pueden ayudar a controlar los niveles de colesterol en sangre, ¿no? Sí. ¿Me dejas decir algo? ¿Sí? En los años 20 del siglo pasado, un dentista norteamericano, Wallon, observó en unas fotografías de National Geographic que los niños sonrientes de varios grupos étnicos en el mundo tenían sus dientes perfectos.
y lo comparó cómo tenían los dientes en Ohio, que era donde vivía él, los personas que trabajaban en las empresas y todo eso, porque es la zona más industrializada, y tenían destrozados los dientes. Juntó durante 4 años mucho dinero para poder viajar y visitó más de 35 grupos étnicos que en aquel entonces vivían en todo el mundo, en Japón, en la India, en Sudamérica, para investigar cuáles eran sus hábitos alimenticios. En aquel entonces, por suerte, Coca-Cola no llegaba hasta los últimos reductos, ¿verdad? Ni Bimbo, ni todo eso, sino todavía habían muchos grupos étnicos que comían como habían comido ancestralmente. Y encontró uno, que no tenían prácticamente enfermedades degenerativas, ¿verdad? Contrario a lo que nos venden la idea de que ancestralmente la gente se moría a los 30 años y todo eso, habría que considerar las invasiones, las colonizaciones y las guerras y la destrucción de los sistemas, precisamente entre ellos alimenticios de los grupos. Pero el asunto fundamental es que cuando hizo una síntesis de cuál era el hábito alimenticio común, porque había desde el Polo Norte hasta la Amazonía, o sea, y el factor común a todos, que no había ni un solo grupo étnico que no tuviera esta característica, era comer alimentos fermentados. Ese es el factor común entre todos los grupos del mundo, que es comer alimentos fermentados. ¿Y qué quiere decir comer alimentos fermentados? Probióticos. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Abraham de la investigación científica y tal, pero también creo que hemos desestimado la investigación tradicional, las formas científicas tradicionales que los pueblos también han desarrollado y que hemos minimizado y ridiculizado, haciéndonos creer que solamente lo que viene de la investigación científica moderna es valioso. Pequeño detalle, se nos olvidó durante cientos de años algo que los pueblos ancestrales lo sabían para que lo tengan desde el Polo Norte hasta la Amazonía. Sí. Gracias, Enrique, por la contribución. Bueno, ya siguiendo esta pausa, bueno, voy a dar un cambio radical aquí por el tiempo, pero viene esta parte de los micronutrientes asociados al primer artículo también. Este artículo en el 2020, ¿qué es lo que ve? Él hace un estudio in vitro. ¿Esto qué quiere decir un estudio in vitro? Tomó células células de pulmón que se ponían en unas placas, y lo que hizo fue generar un microambiente, ¿no? Este microambiente viene de muchos compuestos, hizo como un cóctel de estos micronutrientes, sobre todo la quercetina, extractos que venían del cúrcuma, extractos del té verde y el resveratrol. El resveratrol se encuentra en cacahuates o el vino tinto, si no mal recuerdo. Y pues no puse las dosis, pero él hace el cóctel, ¿no? ¿Qué es lo que hace con estos micronutrientes? Los pone en las placas con las células de tejido pulmonar, y lo que quieren ver ellos es ver la interacción de un receptor que es el ACE. Este receptor tiene que ver ampliamente en la infección por coronavirus. Aquí podemos ver, ¿no? Tenemos el virus y tenemos una parte del virus que es donde está la proteína espiga, que se une a ese receptor que es el ACE para generar todo el proceso que ya sabemos, ¿no? De inflamatorio, los síntomas comunes del COVID, etcétera. La siguiente. Ya teniendo de base ese receptor que podemos ver aquí en la grafiquita, en este eje podemos ver la expresión del receptor, que es el ACE que les mencioné, que es necesario para que se lleve a cabo la enfermedad. ¿Qué es lo que hace? No voy a enfocarme a todas las dosis, solamente a la última dosis, que es la de 320 microgramos por mililitro del microambiente en esas plaquitas de tejido pulmonar. ¿Qué es lo que hace con esa mayor dosis o esa mayor cantidad de micronutrientes? ¿Qué es lo que observan? Que el receptor, hay menor presencia del receptor. ¿Esto qué quiere decir? Haber menor presencia del receptor, los autores infieren que hay poca capacidad del virus para interaccionar con nuestro organismo, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? De que pues no se podría llevar a cabo como tal la enfermedad, ¿no? Podemos hablar de inferir, ¿no? Porque es un estudio in vitro, pero esto tiene cierta lógica, ¿no? Con lo que mencionaba Enrique, que los niños no se enferman. Se ha visto que en los niños presentan menores receptores de este tipo y de, si no mal recuerdo, de angiotensina. Y
pues vemos menor número de casos, ¿no? ¿Qué podría estar asociado a esto? La siguiente. El estudio en sí, voy a leer un poco, me pareció atractiva la conclusión que ellos hacen. Este estudio proporciona la base para una estrategia de salud pública y basada en la ingesta óptima de micronutrientes, permitiendo a las personas de todo el mundo participar activamente, que es lo que hay que hacer, en la prevención de las infecciones por coronavirus. No solamente por esta pandemia, porque no sabemos, ¿no?, si realmente pudiera aparecer otro virus. Y como mencionaba Enrique, hay que generar, ¿no?, esta parte preventiva, promover la higiene natural con toda la implementación, ¿no?, de los 3 pilares que también nos habló. Más allá del uso de las máscaras, el distanciamiento social y otras medidas defensivas, ¿no? Que si bien sí están bien estas medidas que se han tomado, pero también hay que generar cierta participación activa, ¿no?, desde nuestra salud, ¿no?, desde cierta forma, como dice Enrique, desde la manera de nuestra familia, la comunidad, lo más cercano, ¿no?, promover esto, ¿no?, porque nosotros estamos expuestos en todo momento a la enfermedad y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Más bien hay que fortalecer ese sistema inmunológico, ¿no? Un comentario nada más. ¿Sí? Esos micronutrientes, todo eso, micronutrientes están presentes en los alimentos frescos, en los alimentos verdes, en todo lo que tiene mucho color de los alimentos. No tenemos que ir a tomar tantas cosas, sino sencillamente regresando a los alimentos frescos, diversos, vegetales, tenemos acceso a la mayor parte de sus micronutrientes. Sí, efectivamente, como lo menciona Enrique, pues están presentes, ¿no?, esta gran cantidad. Generalmente los llaman como principios activos, ¿no?, que tienen muchos alimentos y sobre todo impactan, ¿no?, en la salud. Al nosotros ingerirnos los metabolizamos, los procesamos y ellos hacen sus efectos, ¿no? Esto no quiere decir que también hay que, recuerdo mucho que Enrique nos comenta, hay que comer de todo, ¿no?, y variado, ¿no? También recordemos que todo en exceso hace daño. Hay que tener también mucho cuidado con eso, pero verlo desde que la alimentación fundamental, desde, como dicen, come frutas y verduras y hace ejercicio, ¿no? Y es lo que menos hacemos, ¿no? Bueno, siguiendo con esta charla, que es la parte ya más científica, ver otro estudio publicado por la editorial MDPI. ¿Ellos qué ven? Ellos concluyen aquí que el fortalecimiento del sistema inmune puede reducir la inflamación, volvemos a ver la inflamación y el estrés oxidativo que también ya nos habló Enrique, ¿no?, a base de dieta y nutrición, ¿no? La base es la dieta y la nutrición. La siguiente. También voy a tomar un poco el tema de un doctor, que es el doctor Víctor Martínez Silva. Él es de CETOMED y colabora con el Centro de Estudios Cardiometabólicos. ¿Qué es lo que observa? Él hace una observación en la clínica, ¿no? Ellos trataban pacientes de diabetes, obesidad, hipertensos, y ¿qué es lo que veían? Que trataban de disminuir los síntomas a base de una restricción calórica y de carbohidratos de forma intensa. ¿Esto qué quiere decir? Viraban las dietas y veían todo el seguimiento durante el año para mejorar los síntomas de estos pacientes. Eso fue en el 2019, luego viene en el 2020 la pandemia y él trata de localizar a los pacientes que había llevado en todo el año 2019 y qué es lo que se da cuenta, que los pacientes que él atendió hace un año, los que se habían enfermado de COVID, presentaban síntomas muy leves y la mayoría no se había enfermado de coronavirus, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que es muy importante restringir esto, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con COVID-19 hay procesos inflamatorios severos que son estimulados por la dieta alta en azúcares, refinados y ultraprocesados, que es lo que, si vemos la tiendita, como dicen, de la esquina, es lo que más vemos, ¿no? Este tipo de alimentos que en lugar de hacernos bien, nos están haciendo un mal, ¿no?, a largo plazo. Y es lo que vemos, ¿no? Las personas mayores son los que están percibiendo una mayor severidad o son los que están siendo hospitalizados, pero hablamos de 30, 40 años de comer estos productos, ¿no?, que al final impactan a largo plazo en el organismo, ¿no? Y él, ¿qué es lo que nos recomienda o nos recomiendan muchas personas cuando nos llegáramos a enfermar de coronavirus? Es cambiar o virar la dieta de forma drástica, ¿no?, a base de verduras, alimentos ricos en proteína como pollo, pescado, atún, verduras, ¿no?, que lo venimos hablando desde la plática anterior, es muy importante. La siguiente. Y bueno, en esta diapositiva pues se engloba en 3 sencillos incisos, ¿no? Se recomienda limitar el consumo de carbohidratos, que lo podemos ver en la imagen de manera muy sencilla. Alimentos con alto contenido de azúcar, sobre todo los refinados y ultraprocesados, como lo mencionamos.
porque sobre todo esto afecta la función inmunológica de nosotros, ¿no? La siguiente. No me voy a detener a hablar sobre más evidencia, hay bastante literatura en internet, sobre todo aquí dejo otros 2 artículos por si quieren verlos a fondo, que tienen que ver con las cuestiones de la dieta y los carbohidratos, de cómo afectan el sistema inmune. Y solamente de manera general voy a explicar esto. Es una revista muy importante, la de SED, a nivel internacional es una revista muy importante. Este grupo, aquí no se ven todos los autores, pero son bastantes autores que hacen una revisión exhaustiva de la literatura y qué es lo que ellos concluyen en una imagen tan sencilla. Un buen control de pacientes diabéticos o de la glucosa en sangre, un buen control a base de dieta o el control de esos pacientes, ¿qué es lo que se observaba? Una mayor supervivencia ante el COVID-19. Y lo ponen aquí, ¿no? De que bloquea el COVID y tira, ¿no?, la enfermedad, de manera hipotética. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un adecuado control glucémico o de glucosa o de azúcar en sangre? Se observa una mayor muerte por coronavirus, ¿no?, asociada a este mal control, ¿no?, de este parámetro. La siguiente. Y pues aquí volvemos a retomar lo que nos mencionaba Enrique, contrastando un poco. Ya vimos la parte como científica, vamos a ir presentando más datos, pero prácticas como tocar la tierra para eliminar contaminación por cargas positivas. Sabemos que estamos expuestos diariamente a muchas cargas electromagnéticas que pueden afectar también. Entonces es muy importante estas prácticas. La siguiente. Pero me voy a enfocar más a los baños de sol para la producción de vitamina D. Si vemos qué es lo que se recomienda cuando un recién nacido, tenemos a un nuevo integrante, ¿no?, en nuestra familia, pues darle esos pequeños baños de sol. ¿Para qué? Para que produzcan esa vitamina D. Bueno, aquí también les pongo otro artículo, no voy a entrar a detalle, pero ¿qué es lo que vemos? Que la modulación de la vitamina D responde ante la inmunidad innata, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Está ayudando a esta inmunidad natural que nosotros tenemos. La siguiente. De manera breve también voy a poner otro artículo. Aquí si quieren ir más a fondo a leer el artículo pongo la cita abajo, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que ven? En este estudio ve 2 cortes de 780 casos de infección confirmadas por COVID-19 en Indonesia. ¿Y qué es lo que ven? Hacen todo un análisis estadístico, entran a ver datos y qué es lo que concluyen al final. Que los individuos con insuficiencia de vitamina D tenían una mayor probabilidad de morir. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es importante, ¿no?, obtener la vitamina D a partir de, como comentaba Enrique, de los rayos del sol. También pueden provenir de muchos alimentos, pero de cierta forma esto puede impactar en la salud. La siguiente, por favor. No voy a entrar a detalle en los mecanismos implicados, pero en ese artículo ellos ponen esto, ¿no? Proponen un mecanismo de acción donde ponen la vitamina D, cómo viene el sol y a través de los rayos UV penetran en nuestra piel y pueden generar esa vitamina. A grandes rasgos la vitamina llega a nuestras células, sobre todo en la superficie o de manera nuclear en el centro, genera ciertos procesos a través de mecanismos genéticos para estimular la respuesta inmune, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta respuesta inmune? Pues reduce la inflamación, ¿no? A grandes rasgos es eso lo que ellos concluyen, ¿no? La siguiente, por favor. Si vemos la evidencia, hay numerosos estudios, ¿no?, que respaldan esto, ¿no? Podemos ver del lado izquierdo los estudios y podemos observar que hay muchos autores que hacen esto, ¿no? Terapias de vitamina D, porque también se puede obtener de manera exógena, ¿no?, por alimentos o en este caso también hay productos que venden que dan esa vitamina D de manera exógena y por eso también aquí quiero aclarar que hay que tener mucho cuidado. Aquí estos estudios son controlados, ¿no? No vayan a ver que un frasquito que nos ofrezca esa vitamina D, hay que tener mucho cuidado con eso, siempre llevarlo de la mano con personas especializadas que puedan llevar, en caso de que quisieran llegar a ese tipo de enfoque, ¿no? Pero lo más recomendable es esto, ¿no? Los baños de sol, la alimentación, que es una manera natural, ¿no?, de obtenerlos. Y podemos ver del lado derecho cómo interpretan los efectos, ¿no? Voy a hablar de manera muy general. Disminuye la patogénesis, ¿no? Disminuye la capacidad de las bacterias. ¿Esto qué quiere decir? Que respondemos mejor ante ciertos microorganismos que pueden generar ciertas enfermedades. Y
disminuye la inflamación y disminuye las interleucinas inflamatorias de las cuales les hablé al inicio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Mejoran la respuesta inmune. ¿La siguiente? La regulación de la... Ajá, la regulación de la respuesta inmune, perdón. Y no voy a entrar a detalle, podemos ver en la tabla del lado izquierdo, en la primera columna, igual los diferentes autores, y me voy hacia el otro extremo, en la última columna, en color amarillo podemos ver que de manera muy general, ¿no? Disminuye la inflamación, ¿no? Y podemos ver en todos, disminuye la inflamación asociado a esa regulación de la respuesta inmune, ¿no? Entonces es muy importante esto. ¿La siguiente? Si habláramos de manera hipotética, podríamos generar algo hipotético, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o lo que se ha observado en pacientes con gran agravamiento de personas con COVID-19? Hay una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno que estas moléculas, pues a grandes rasgos, ¿qué es lo que generan? Estrés oxidativo a nivel del sistema. Ese estrés oxidativo, pues que genera una lluvia de cascadas de muchas reacciones dentro del organismo y causa un incremento de la muerte celular. Y a la par, ¿a qué nos lleva? A un incremento de marcadores o muchas proteínas o interleucinas que están asociadas a inflamación. Es decir, incrementa la inflamación también, incrementa el estrés oxidativo y hay un agravamiento de pacientes con COVID, ¿no? Esto lo tomamos de manera muy sintética de todos los artículos que están publicados. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros nos alimentamos bien, si tomamos baños de sol, alimentación a partir de los alimentos de vitamina D? Generamos una vitalidad celular y también a la par generamos la liberación de ciertas enzimas que actúan y atacan a este estrés oxidativo y también reducen la inflamación, ¿no? De manera alterna. Entonces estamos viendo que atacan por dos vías diferentes. Y pues, ¿qué es lo que pasa con esta alimentación adecuada? Pues es lo que se ha observado en la literatura, que ciertas personas o no presentan los síntomas o síntomas muy leves o no han presentado la enfermedad, ¿no? Esto, les digo, es hipotético, se ha visto revisando literatura científica ya publicada y que se le ha dado poco peso, ¿no? Pero es importante una forma alternativa, preventiva de seguir esta pandemia. ¿La siguiente? Me voy a ir un poquito rápido aquí para ya no tardar tanto, pero otro enfoque es de ver cómo la influencia de exposiciones ambientales en la vida temprana sobre la función inmunológica a lo largo de la vida, sobre todo por contaminantes ambientales, en cuestiones de plaguicidas, herbicidas. Si se dan cuenta, en la industria hay mucha... Bueno, lo vemos en la industria, ¿no? Que al cultivar los alimentos, pues tienen que poner estos plaguicidas, herbicidas para controlar las plagas, ¿no? Luego nosotros nos comemos esos alimentos y pueden impactar en nosotros, ¿no? Por eso es lo que comentaba Enrique, es recomendable mejor ir al mercadito con la persona que cultiva de manera natural, todos estos alimentos que pudieran evitar tener todos esos compuestos, ¿no? Que son perjudiciales para la salud. ¿Quieres comentar? Bueno, nada más les comentamos que cada 2 semanas nosotros hacemos visitas, sobre todo al mercado de la Toluca, que es donde llegan muchos campesinos que traen productos y se pueden, hay que restaurar esta costumbre, y quien guste, pues a través de la unidad de salud integrativa del Facebook podemos organizar para reaprender cómo comprar de campesinos este tipo de alimentos que tienen menos plaguicidas, que tienen más vitaminas, que tienen más micronutrientes. O sea, no tenemos que hacer toda una super especialización, sino con ciertas acciones muy sencillas hacemos el cambio radical que estamos requiriendo. Sí, efectivamente, Enrique. Ahorita estamos como que tocando la parte ya, dijeran, rigurosa, ¿no? Pero realmente con prácticas muy sencillas podemos llevar a cabo, ¿no? Obtener efectos muy positivos. Sobre todo hay ciertos compuestos que les mencionaba, que son como las dioxinas, bifenoles policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos. No quiero hablar a grandes rasgos sobre eso, solamente que están presentes en contaminantes, los produce la industria, son a bases de cloro, el consumo de petróleo, el uso de carbón, todo esto que puede contaminar el ambiente también impacta en nosotros. ¿Por qué? Porque ellos actúan a través de una proteína que nosotros tenemos, que es el receptor de hidrocarburos arilo, que tiene que ver con la regulación de la respuesta inmune. Sobre todo se ha observado que esta proteína la tenemos en nuestras células y de manera paralela puede regular el sistema inmune. ¿Qué pasa si tenemos todos estos compuestos contaminantes? Pues se va a ver afectada nuestra respuesta inmune.
a grandes rasgos, ¿no? La siguiente. Ellos también ponen en esta tabla, podemos ver el receptor o la proteína que les dije que es por la que se unen estos contaminantes. Pues ellos a grandes rasgos ven esto, ¿no? Que hay una reducción de poblaciones de células T, ¿no? Que están implicadas en la inmunidad. Por ejemplo, también se ve una reducción del tamaño del timo, que también tiene que ver con cuestiones inmunológicas. También incrementa la incidencia de infecciones, si hablamos de manera general, aunado de muchas alteraciones, ¿no? En modelos animales, que es en laboratorio, y estudios con humanos. Entonces podemos ver que hay mucha literatura sobre todo este tema, ¿no? Que pasa desapercibida, pero ¿qué pasa, no? Seguimos, más adelante lo vamos a ver, la siguiente, si quieres, a ver. Como vemos, las dioxinas y los compuestos que les hablé atraviesan también la placenta y se excretan en la leche materna, entonces pueden estar asociadas a estos individuos o recién nacidos, y también genera una bioacumulación a largo plazo, es decir, lo que estamos viendo, ¿no? De que 30, 40 años de estar expuestos a estos compuestos, pues ¿qué va a pasar a largo plazo? Impactan en la salud, ¿no? Desencadena una decadencia del sistema inmunitario a largo plazo. La siguiente. Y aquí los autores concluyen que la señalización o lo que les hablaba de la proteína esta, en la vida temprana puede influir en las respuestas inmunitarias en la edad adulta, ¿no? De manera general. La siguiente. No voy a hablar a detalle, pero también hay un montón de receptores que nosotros tenemos, es decir, proteínas que tenemos propias en nuestro cuerpo, que interaccionan con ciertos compuestos, sobre todo el bisfenol A, que lo tienen o lo liberan las botellas, ¿no? De plástico. Se ha observado que este bisfenol A es altamente tóxico, así que también lo utilizan en estos productos empaquetados enlatados, sobre todo en el revestimiento interno, que se ha observado que tienen efectos perjudiciales para la salud. Por ejemplo, inmunotoxicidad, mayor susceptibilidad a bacterias, disminución de la inmunidad antiviral, inflamación pulmonar, desarrollo de enfermedades autoinmunes, una gran cantidad de enfermedades asociadas a estos compuestos, que de cierta manera es muy polémica, ¿no? De hecho, en la industria ha sido polémico el uso de estos compuestos en los alimentos empaquetados y han cambiado a otros tipos de bisfenoles, ¿no? No recuerdo ahorita la clasificación, pero siguen siendo bisfenoles, pero sigue siendo controversial su uso en la industria. La siguiente. Y bueno, finalmente la atracina, ¿no? Que se usa en herbicidas, ¿no? Lo que les digo, en la industria, en Estados Unidos, la mayor proporción de empresas utilizan estos herbicidas para controlar la plaga en ciertos vegetales o alimentos que se van a los mercados. En todo el mundo se sigue utilizando, a pesar de que ya se está demostrando evidencia que impacta en la salud de las personas, ¿no? Y sobre todo en la respuesta inmune, ¿no? Sobre todo se ha visto esto en modelos animales, y que produce procesos inflamatorios asociados a estas citoquinas que les hablé desde el inicio. ¿Esto qué quiere decir? Un deterioramiento del sistema inmunológico. La siguiente. Y se concluye esta plática en tres sencillos pasos, ¿no? El primero sería mantener la vitalidad de la microbiota, que se habló al inicio. La segunda sería eliminar y evitar alimentos azucarados, refinados o ultraprocesados. Y finalmente, realizar actividades como baños de sol, tocar la tierra, para generar una vitalidad celular. También ejercicios de movimiento y respiración, como los que nos habló Enrique, incluso el mismo ejercicio, ¿no? Que de cierta forma todo esto puede coadyuvar a una mejor salud, una mejor